recuperando lo perdido. Precisamente contiene de título ahí lo que vamos a leer: un hacha recuperada. Si usted abre en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 1, dice la Biblia: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. O sea, nos está hablando de un proyecto de construcción, de edificación. Y dice la Biblia: y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, imagínenselo ahí con su hacha, derribando un árbol, se le cayó el hacha en el agua, ¡bah!, al río, no sé a dónde se le fue. Se le cayó el hacha al agua. Y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. Eso es lo maluco de uno, andar con cosas prestadas, ¿cierto? Y usted sabe que si un hacha se cae en el agua, la puede encontrar usted con facilidad, porque de una vez era prestada. Y el varón de Dios le preguntó: ¿dónde se cayó? Pregunta clave para hoy. ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces el profeta cortó un palo y lo echó allí donde se había caído el hacha, e hizo que flotar el hierro. Él tiró un palo ahí y empezó el hacha así. ¿Cuántos saben que eso es sobrenatural? O sea, no lo intente en casa, que no va a suceder. Solamente de manera sobrenatural, algo que se había perdido salió a flote y lo recuperó. Y le dijo: tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Amén. Y aquí vemos el milagro de recuperar algo que se había perdido. Ese fue el milagro. Recuperar algo imposible de volver a tener, de recuperar algo que se había perdido. Y obviamente para este hombre, que era un constructor, era un objeto de valor. Quizás para usted y para mí un hacha, uno dice: se perdió el hacha, pues ya, se perdió, vámonos a tomar café y ya. Pero para él era importante porque era el elemento de construcción con el que él trabajaba, y además con el agravante de que ni era de él, que era prestada. Pero Dios en su misericordia le hizo recuperar algo perdido. Y hoy quiero hablar acerca de recuperar lo perdido. Quizás no se nos ha perdido un hacha, pero en algunas veces de nuestra vida hemos perdido cosas importantes. ¿A cuántos les ha pasado, por ejemplo, que se les haya perdido algo muy importante? Levante la mano. ¿Duele o no? Por ejemplo, la otra vez se nos perdió a nosotros nada más ni nada menos que nuestra hija. Eso no es como que: bueno, amor, vámonos para la casa, que la niña se perdió. No. Estábamos en un parque de diversiones gigante en Bogotá, llamado el Parque Jaime Duque. ¿Cuántos lo conocen? Bueno, es una cosa monstruosa. Y estábamos en un castillo inmenso tipo árabe. Y cuando mi esposa fue la que fue al baño, o yo, no sé, los dos, le dejamos a mi papá la niña. Nos cuidan la niña. Y nos fuimos confiados al baño, y cuando volvimos: oye, la niña.
Y él estaba por allá viendo un cuadro y le dice a la esposa: ¿y la niña? Y todo el mundo: ¿y la niña? Y usted sabe cómo se forma la histeria en el momento. ¡Ah! Mi esposa: ¡ya! Y no estoy exagerando nada. Ella empezó a gritar: ¡ya! Y yo también me desesperé y miramos, para una niña así de 2 añitos tenía. ¿Dónde está Joyce? Está por ahí, no sé. ¿Se perdió también ahora? No. Y nosotros éramos como locos porque obviamente era nuestra hija. Hasta que de repente por allá va saliendo ella de un cuarto de ese castillo. Y es que nos volvió el alma al cuerpo de encontrar algo que nos había perdido, una cosa impresionante. Y en la Biblia pues hay personas que nos muestra la palabra que perdieron cosas tremendas. Por ejemplo, ustedes como son lectores de la Biblia, porque si leyéramos caso por caso se nos va toda la mañana y este no es un seminario bíblico. Pero por ejemplo nos damos cuenta de un hombre que perdió toda su riqueza, que perdió su salud, porque ¿cuántos saben que perder la salud es algo? Perdió su salud, perdió sus 10 hijos, perdió sus amigos en un solo día. Lo perdió todo en un solo día. Recupere pues eso, recupere los hijos, recupere la salud, recupere la riqueza. Puede que haya alguien aquí que haya perdido su dinero o su trabajo. Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo donde mucha gente ha perdido cosas. Algunos han perdido su trabajo de plano, su negocio, y es difícil. Pero piensen esto, en la Biblia también nos muestra de personas que perdieron el gozo, perdieron la alegría. Y uno perder la alegría en la vida es tenaz y se puede perder. Y para mencionar, porque hay muchos casos en la Biblia, pensemos en el caso de Ana. Está en Primera de Samuel. Ay, apareció Joyce. Ana, que dice la Biblia que perdió su alegría, que todos los días no comía y todos los días era una angustia, una depresión, y dice que todos los días lloraba. Se le fue el gozo, perdió su alegría. La Biblia nos muestra, por ejemplo, que Jacob fue un hombre que perdió su alegría un día, perdió su gozo, perdió el gozo. Dice, la gente se venía para alegrarlo, para reconfortarlo, y decía: no quiero a nadie porque voy a morir triste, me voy a ir a la tumba sin gozo. Entonces note que uno puede perder, además de cosas materiales, cosas más importantes inclusive, el gozo, perder la alegría. En la Biblia se nos menciona, por ejemplo, personas que perdieron la paz. Y tú puedes perder la paz. Y le voy a mencionar un ejemplo de alguien que perdió la paz: Saúl. Dice la Biblia que un día algo aconteció, se le cayó el hacha de la paz. Nunca la volvió a encontrar, perdió la paz. Dice que venían todos los días espíritus a atormentarlo. Se llenó de celos, se llenó de ira, perdió la paz. Tú puedes ser una persona que estás aquí, pero has perdido el gozo, has perdido la alegría, has perdido la paz, has perdido tu salud, has perdido tu trabajo, cosas valiosas en la vida. En la Biblia nos muestra, por ejemplo, personas que perdieron la fe. Y perder la fe, perder la esperanza. Por ejemplo, para mencionarte a uno de ellos, está Tomás, que era un discípulo del Señor, pero un día dijo: si yo no lo veo, si yo no le meto el dedo en la llaga, si yo no le toco, yo no creo.
no creo. ¿Y cómo se le llama a alguien que tiene que ver para creer? Un incrédulo. Perdió su fe. Algo pasó que hizo que perdiera su fe. En la Biblia nos muestran, por ejemplo, que alguien pudo perder su fuerza. ¿Y a quién se le viene a la cabeza a usted? Sansón. Un hombre que un día era el hombre más fuerte y de un momento a otro no era capaz ni de levantar este bafle. Se le fue su fuerza, perdió la fuerza. Y quizás tú puedas estar aquí en la iglesia y decir: pastor, sabe que cuando usted menciona estas cosas me ha pasado, he perdido mi fuerza, siento que se ha perdido mi pasión, no soy tan fuerte como antes, o he perdido la fe, o he perdido la paz, o he perdido el gozo, o he perdido la salud, he perdido algo en mi vida. En la Biblia nos menciona, por ejemplo, siervos de Dios que perdieron las ganas de vivir. Y es terrible uno perder las ganas de vivir. Pero hay en la Biblia gente que era espiritual. Te menciono a alguien: el profeta Elías perdió las ganas de vivir. ¿Qué le dijo al Señor? Quítame la vida, no quiero seguir viviendo. ¿O no? ¿Está en la Biblia o no? Obviamente. Perdió las ganas de vivir. Y era creyente, amaba a Dios, era un profeta, pero se le habían ido las ganas de vivir. Y tú puedes estar aquí y haber perdido las ganas de vivir, que te levantas todos los días como que porque hay que levantarse, pero no disfrutas la vida, no vives, existes. Te levantas, pero no tienes ganas de vivir. Como que pasa el tiempo, como esperando rápido que venga el Señor, y gloria a Dios que venga el Señor. Pero tú estás viviendo aquí, necesitas tener ganas de vivir. Y se le fueron las ganas de vivir. Y por ejemplo, la Biblia nos muestra de que uno puede también perder algo que es sublime: perder el amor por Dios. Y en estos días estábamos estudiando, si usted ve las prédicas entre semana, que Dios le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces note usted que uno puede perder cosas muy importantes en la vida. Y quizás tú puedes estar aquí en la iglesia, pero hace tiempo que ya perdiste el amor por Dios, y lo único que te ha quedado es una religión. Toca ir al culto, hoy es domingo, hay que ir. O vienes aquí, pero no tienes amor por Dios, porque hace tiempo perdiste el amor por Dios. Lo único que te quedó fue una religión. Vale lo mismo estar católica o aquí si lo único que tienes es una religión y has perdido el amor por Dios. Entonces, note usted que hay cosas más importantes que un hacha. Y si yo he perdido alguna de estas cosas que he mencionado yo en este mensaje, pues necesitamos recuperar eso, recuperar la fe, recuperar la alegría, recuperar la pasión por Dios, el deseo de vivir, las ganas de vivir, las ganas de servirle a Dios, recuperar la esperanza, recuperar la fuerza. Ahora, hay una clave para recuperar, para que se efectúe el milagro de recuperar lo perdido. Hay una clave que vemos ahí en este episodio, y la clave está ahí en el versículo 5, Segunda de Reyes 6:5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. Versículo 6, ahí está la clave. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? O sea que la clave es saber dónde fue que se te perdió eso que perdiste. ¿Dónde perdiste eso? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea que si uno quiere en algún día recuperar, por ejemplo, el amor por Dios, uno tiene que darse cuenta dónde fue que se le perdió. ¿Cuándo? ¿Dónde quedó ese amor por Dios?
Si se te perdió el gozo, ¿dónde fue? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo empezaste a perder la alegría, el gozo? Si perdiste la fuerza, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y por ejemplo, nos damos cuenta en la Biblia que todos tuvieron un donde se les cayó el hacha. Por ejemplo, a Job se le cayó todo en un ataque del diablo, ¿o no? El enemigo vino y arremetió contra él, y desde ahí él lo perdió todo. ¿Cuándo se le perdió a Ana la alegría, el gozo? Cuando ella se dio cuenta de que no podía ser madre. A partir de ese día, ella nunca pudo volver a ser feliz, porque ella anhelaba tener un hijo. Y cuando ella se dio cuenta que no podía tenerlo, se volvió depresiva. Pero note que hay que saber dónde se nos perdió eso. Jacob, ¿cuándo Jacob perdió la alegría? Cuando le llegaron a él unas vestiduras, una mantica llena de sangre. Desde ese día él perdió la alegría. Él dijo: me voy a ir a la tumba llorando a mi hijo. Nunca voy a volver a ser feliz, jamás. Léelo en diferentes versiones, ahí te das cuenta. Perdió la alegría. Puede que haya alguien aquí que perdió a alguien y desde ese día tú sabes que algo se quedó, algo perdiste desde que pasó eso. Por ejemplo, Saúl, ¿dónde perdió Saúl la paz? ¿Dónde la perdió? Cuando un día salió del palacio y habían unas muchachas con unas panderetas. Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Se le perdió la paz. Mira qué tremendo. En un estúpido canto se le perdió la paz para siempre. Porque él dijo: si estas mujeres están cantando que yo maté a 1,000 y que David mató a 10,000, no le falta sino que le den el reino. Y dice: y desde ese día, dice la Biblia literalmente, desde ese día no miró a David con buenos ojos, y vino un espíritu inmundo y lo atormentaba. ¿Cuántos han leído la Biblia y saben cómo yo le estoy diciendo literalmente lo que dice la Biblia? Es decir, que desde ese momento, se le cayó el hacha, la paz, perdió la paz, la perdió, y lo peor, nunca la volvió a encontrar. ¿Dónde perdiste tu paz? Pensemos en Sansón. ¿Cuándo perdió Sansón las fuerzas? La Biblia lo dice literalmente: y Sansón perdió sus fuerzas en las piernas de Dalila. Sencillo. Ahí está claro. ¿Dónde perdió la fuerza? En una mujer. Tú dices: pastor, no sé desde cuándo perdí el amor por Dios. El día que pusiste la mirada en una persona que te ilusionó y perdiste la pasión por Dios. Puede ser. Hay que saber dónde fue que perdí lo que perdí. En una relación, en algo que pasó en mi vida. ¿Dónde perdió Elías las ganas de vivir? En una amenaza de una mujer, de Jezabel, que le dijo: mañana, lo juro que mañana estás muerto. Y desde ese día perdió las ganas de vivir. Se sintió amenazado, se sintió vulnerable, se sintió derrotado por una mujer. Una mujer hizo que él perdiera las ganas de vivir. ¿Dónde perdió la iglesia de Éfeso el amor por Dios? Interesante pregunta. ¿Dónde se perdió? Porque el Señor dice: ustedes perdieron el amor por Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde? Quizás en medio de las ocupaciones, inclusive en medio del servicio, perdieron el amor por Dios. Se ocupaban en la obra del Señor, pero descuidaron al Señor de la obra. Interesante eso. Perdieron su amor por Dios. Entonces, lo primero es que yo tengo que identificar dónde fue que perdí
lo que yo perdí en la vida, el gozo, la paz, la alegría, lo que perdí, la fuerza, las ganas de vivir, la fe, en ese problema, en esa situación, desde que recibiste esa llamada, desde que recibiste ese diagnóstico, algo, desde que se fue ese familiar, desde que pasó algo con tu hijo, algo sucedió en tu vida que desde ahí perdiste el hacha. Pero la pregunta que hace el Señor para recuperar es: ¿dónde? ¿Dónde se perdió? La clave es que si tú quieres encontrar algo que perdiste, ¿dónde lo tienes que encontrar? Donde se perdió. Porque imagínate, había un hombre buscando una llave en un parque. Usted se imagina uno buscar una llave en un parque, en un pasto, y estaba así desde hace rato. Y busque y busque. Y se le acercó a una persona y lo vio como preocupado y le dijo: oye, ¿qué te pasa? No, es que se me perdieron las llaves. Y le dijo: y más o menos, ¿cuál es la pregunta clave? ¿Dónde? ¿Dónde te cayeron? Dijo: no, se me cayeron en la casa. Y entonces, imagínese esto. Y entonces, ¿por qué lo estás buscando aquí? Ah, porque aquí hay luz. Hay gente que trata de buscar lo que perdió en los lugares que no está. Buscando la alegría en una discoteca, y ahí no se te perdió, y no la vas a encontrar ahí. Buscando el amor en una persona, buscando la paz en alguien, y ahí no se te perdió y no lo vas a encontrar. Y el ser humano se la pasa así, buscando lo que se le perdió en cosas donde no está, buscándolo en el sexo, buscándolo en las relaciones, buscándolo en la diversión, buscándolo en tantas cosas. Pero tienes que buscarlo donde se te perdió, tienes que mirar dónde se te perdió la paz, el gozo, la alegría, etc. Y la segunda clave está allí en el versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. ¿Y qué hizo él? ¿Y qué? Dígalo fuerte. ¿Y qué? Y gritó: ¡ay! O sea, él clamó, gritó, diciendo: ¡ay, Señor! Era prestada. Y el varón le dijo: ¿dónde se te cayó? Y él le mostró dónde. Pero además de saber dónde se le cayó, había un clamor. Y yo quiero decirte que para uno recuperar lo que ha perdido en la vida, uno necesita clamarle a Dios por eso. Clamar, gritar, clamar. Y que se note que es importante para ti. Porque yo te digo una cosa: si a mí se me pierden 200 pesos, ay, se me perdieron los ay, mira, se me perdieron los 200. Pero si se te pierde un hijo, como te lo mencionaba al principio, tú no te vas a quedar tranquilo. Tú vas a clamar, a gritar, a llorar, a orar. No es de que: Señor, si es tu voluntad que encuentre a mi hijo, pues, y si no, no. Usted se desespera clamando porque lo que usted perdió fue importante. Usted tiene que clamar y demostrar que lo que usted perdió era importante para usted. Porque si usted perdió la pasión por Dios y usted no está clamando por eso, entonces no era tan importante para usted. Si usted perdió su paz, pero usted no está clamando por eso. Si usted perdió su gozo, pero usted no está clamando. Si usted perdió la fuerza en la vida, perdió las ganas de vivir, pero no está clamando, gritándole al Señor: Dios, yo necesito recuperar mi amor por ti.
Necesito recuperar mi pasión, necesito recuperar el amor, necesito recuperar la fe, necesito recuperar las ganas de vivir, necesito recuperarte a ti, Dios, necesito recuperar mi amor por ti. Pero que se note que te interesa lo que perdiste. Tiene que haber un clamor. Por ejemplo, Job perdió todo eso, pero tú te lees el libro del Job, Job se la pasó clamando. Todo el libro de oración de Job es una oración clamando: Señor, ¿dónde estás? No te veo, pero aunque me mates, en ti esperaré. Yo sé que mi Redentor vive, Señor. ¿Dónde está? ¿Quién diera saber dónde está Dios? Expondría mi causa, Señor, clamo, necesito. O sea, clamando. Ana había perdido el gozo, la alegría, pero ¿dónde lo recuperó? Cuando ella se fue para el templo y empezó a llorar y a clamar y a decirle: Dios, por favor, dame un hijo. Dame un hijo, porque si tú no me das un hijo, no puedo, necesito. Y tú sabes, cuando has leído la Biblia te das cuenta que cuando ella clamó, dice que derramó su corazón en el templo. Dice que salió y nunca, literalmente dice la Biblia, y nunca más volvió a estar triste. O sea que recuperó el gozo. ¿Dónde lo recuperó? En el clamor. Sansón perdió la fuerza en las piernas de esa mujer. ¿Dónde lo recuperó? ¿Dónde recuperó la fuerza? Cuando él estaba allí y empezó a clamar: Dios mío, mira cómo me han dejado, estoy ciego, soy el juguete. Señor, dame mi fuerza, aunque sea una vez más. Dios, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Dios? ¡Blah! Le llegó la fuerza para terminar su misión, pero no la recuperó hasta que no clamó. Elías, ¿dónde recuperó el deseo de vivir su visión? Cuando fue y se encerró en una cueva y por allá tuvo un encuentro con el dulce susurro de Dios, con la presencia de Dios. Allí en la presencia de Dios, encerrado en una cueva, recuperó la visión, recuperó las ganas de vivir, su motivación. Así que te das cuenta que todas estas personas tienen algo en común. El único fue Saúl, que Saúl sí no clamó. Se quedó sin paz. Murió desesperado, consultando un brujo, una hechicera. El amor por Dios, que ¿dónde se recupera? En el clamor. Tomás, ¿dónde recuperó su fe? En un encuentro con Jesús. Tomás, porque me viste, creíste. Señor, tú eres mi Dios, mi Rey. No seas incrédulo, sé creyente. Pero en un encuentro con Dios recuperó su fe. Entonces yo quiero decirte hoy de parte de Dios que el milagro del hacha perdida es un milagro también disponible para tu vida hoy. Y ponle el nombre tú a tu hacha, porque solo tú sabes lo que has perdido. Si perdiste tu trabajo, si perdiste la salud, si perdiste la paz, si perdiste el gozo, si perdiste el amor por Dios, la fe, lo que sea que hayas perdido, puedes recuperarlo cuando tú identifiques dónde lo perdiste y empieces a clamar por ello. Joel 2:12, y voy terminando con esto. Aquí estamos hablando, el escenario de lo que voy a leer, de un pueblo derrotado que había perdido todo. Habían perdido su comida, sus sembrados, su vino, su pan, su trigo, sus ganados, estaban arruinados. Y en medio de haberlo perdido todo, viene una palabra de Dios. Y la palabra le dice en el versículo 12, el Señor les dice: así dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón,
con ayuno, con lloro, con lamento. Necesito que clamen, conviértanse a mí y lloren. Si tienen que llorar, griten por lo que perdieron, con ayuno, con lloro, con lamento. Y le dice en el versículo 13: rásguense su corazón y no sus vestidos. Rasguen, demuestren como Ana, que rasgó su corazón. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Ese fue el mensaje que les dio el Señor. Ahora, en el versículo 21, después de que ellos empiezan a clamar, a buscar la presencia de Dios para recuperar lo que habían perdido, viene una palabra de respuesta del Señor y dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque grandes cosas hará Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a leer esto, pero para que usted lo crea. Casa de paz, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Esto te dice el Señor. Hayas perdido lo que hayas perdido, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aunque tú lo veas imposible y digas de dónde y cómo va a hacer para que esa hacha flote, Dios sabe cómo hacerlo. Y dice en el versículo siguiente: animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles volverán a dar fruto, porque la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Dios, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras o los campos se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite, todo lo que habían perdido. Versículo 25, versículo clave: y os restituiré. Esa palabra me encanta. Yo les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, todo lo que comió sus cultivos. Yo les restituiré años. Y conocerán, versículo 26, ustedes comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice: nunca serás avergonzado. Y conoceréis que en medio de ti estoy yo, que yo soy Jehová tu Dios, y que no hay otro. Y mi pueblo, repite el Señor, nunca jamás será avergonzado. ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra del Señor? Eso es impresionante, esa palabra. Pero quiero que analicemos el versículo 25. Dice: yo le restituiré. La palabra restituir en el diccionario es, mire lo que dice el diccionario: devolver una cosa a quien la tenía antes. Eso es restituir. O sea que lo que perdiste, Dios dice: yo te lo voy a devolver. Devolver algo a quien lo tenía antes. Ese gozo que perdiste, te lo voy a dar. Esas ganas de vivir, te las voy a volver a entregar. Ese amor por mí, vas a volver a recibirlo. Restituir, volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Mire cómo dice ese mismo versículo en la versión del lenguaje actual. Dice: Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años. Levante su mano y diga conmigo: Dios habrá de devolvernos
lo que perdimos estos años. ¿Por culpa de qué? De lo que sea que lo perdiste. Dios habrá de devolvernos lo que perdimos. Por eso el tema de hoy es recuperando lo perdido. Versículo 25 en otra versión dice: el Señor dice. ¿Quién dice? ¿Quién dice esto? ¿El pastor Johan? No, esto lo dice el Señor. Dice, el Señor dice, y cuando Dios dice algo, créalo, porque así es. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron. Les devolveré lo que perdieron. Y escúchame esto, estudiemos todos los casos que analizamos hoy. Job perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus vacas, perdió todo, pero lo recuperó. Amén. No importa que tú lo hayas perdido, lo recuperarás. Lo perdió todo. Y hay cosas que quizás uno en la vida no pueda recuperar. Por ejemplo, si se murió alguien, eso no lo vas a recuperar. Pero ¿sabes qué puede hacer Dios? Devolverte la alegría, devolverte la fe, devolverte la paz que perdiste cuando alguien se fue. ¿Cuántos me están entendiendo? Job no volvió a tener sus mismos hijos, los perdió. Pero dice la Biblia que Dios le dio otros 10 hijos que volvieron a traer alegría a su corazón, y que las mujeres que tuvo eran las más hermosas, y que él creció viendo a sus nietos, se le subían a las rodillas, lo abrazaban, lo amaban. Murió en buenos días porque recuperó lo perdido. Ana recuperó lo que había perdido, la tristeza la recuperó. Jacob volvió a recuperar el gozo. El día que volvió a ver a José, dijo: puedo morir en paz. Me volvió toda la vida el cuerpo cuando te vi. Sansón recuperó su fuerza. Elías volvió a recuperar su propósito, sus ganas de vivir. El amor de la iglesia, espero que con ese mensaje que Él les envió hayan vuelto a recuperarlo. Lo cierto es que Dios es un Dios de restitución, y esto sí quiero que quede grabado en tu mente. El COVID ha hecho desastres y lo sigue haciendo. Hemos perdido la normalidad. O si no, mire al lado, ¿cómo estamos? ¿Quién íbamos a pensar que íbamos a tener que tener un trapo en la boca todo un día? Esto ha causado cosas. Hay gente que ha perdido su fe, hay gente que perdió su relación con Dios durante el COVID, gente que perdió su matrimonio, gente que perdió su salud, gente que perdió familiares, vida. Pero la palabra que yo tengo de parte de Dios para los que hemos venido en esta mañana y para los que nos escuchan por internet es que Dios dice que Él es un Dios de restitución, y que examines dónde perdiste lo que perdiste, dónde se te cayó eso, esa hacha, que clames y que creas. Examinar dónde se cayó, clamar por recuperarlo y creer que Él va a restituir. Tema, tierra, no temas, sino cree, gózate, alégrate, creer de que Dios puede hacerte recuperar. Terminemos con el versículo 6:6, Segunda de Reyes 6:6. El varón de Dios preguntó dónde cayó, y Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Cierre sus ojos un momento. Levante su mano al Señor. Y por un momento yo quiero que usted piense si hay algo que usted ha perdido, que usted dice: pastor, definitivamente yo sé que no soy igual, algo pasó, he perdido algo, he perdido mi paz.
con este problema que estoy teniendo, con esta situación que ha venido. He perdido la paz, necesito la paz de Dios. He perdido la fe con eso que me sucedió. He perdido la esperanza, Señor, necesito esa esperanza. He perdido las ganas de vivir, la fuerza, la motivación. Necesito recuperar eso. He perdido el amor por Dios. Necesito recuperar el amor por Dios. Necesito recuperar, porque siento que tengo una religión y no quiero una religión. Quiero a Dios en mi vida. Necesito a Dios. Necesito el amor por Dios. El amor que un día tuve al principio, necesito ese amor, ese primer amor. Necesito recuperar mi salud. Si estás enfermo, clámale al Señor. Dile: necesito, Dios, recuperar ese dinero que perdí, ese trabajo. Necesitamos recuperar, Dios. Señor, yo oro porque hoy tú nos hablas del milagro de la restitución. Yo estoy creyendo que tú eres un Dios de restitución. Señor, tú dices en tu palabra: yo les devolveré todo lo que ustedes han perdido. Les devolveré lo que te robó el diablo, lo que te robaron las cosas que han venido a destruirte. Esa paz que se te fue, esa alegría cuando perdiste a un familiar, todo lo que has perdido. Dile: Señor, yo quiero recuperar lo perdido. Señor, clamamos a ti para que tú nos muestres dónde fue que perdimos lo que hemos perdido en la vida. Y hoy clamamos y queremos decirte: Señor, creemos de que tú puedes hacer volver a flotar esa hacha perdida, ese gozo perdido, ese amor perdido puede flotar. Y que tú puedes decir como el profeta: tómalo, tómalo. ¿Qué tal si levantas tu mano en señal de que estás tomando eso y dile: Señor, yo tomo lo que perdí, tomo ese amor, tomo esa fe, tomo la fuerza, tomo la alegría, tomo las ganas de vivir, tomo el propósito de Dios, tomo mi paz, tomo, Señor, el dinero que he perdido, tomo la paz de mi hogar o lo que pasó en mi matrimonio, tomo, Señor, lo que tú me puedes dar, porque tú dices: yo restituiré lo que perdiste por años, lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, lo que se comieron los animales, los devoradores. Yo recuperaré lo perdido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y yo oro, Señor, porque tú nos levantas y nos permites recuperar, Señor, todo esto en el nombre de Jesús.